tocamos determinados temas, especialmente lo que es tiroides y diabetes. En la parte adrenal, manejar un poco la corticoterapia, especialmente detectar algunos pacientes con altas dosis y, bueno, cómo detectar los déficits. Esto sería entonces más o menos mi plan hasta el 13 de septiembre, ¿sí? Como hay varios feriados, no tengo muchas clases, así que bueno, vamos a avanzar. Bueno, esto por un lado. A ver. Bueno, vamos a terminar esto. Nos quedaban unas cositas nada más de hipófisis. Bueno, esto acá. Hoy terminamos entonces lo que es la parte de generalidades, la parte de hipófisis, hipotálamo, y ya vamos a empezar con tiroides. Entonces, para definir diabetes insípida, un síndrome caracterizado por hiperosmolaridad, es decir, paciente que va a estar con una poliuria con concentración, la sangre muy concentrada y la orina muy diluida. Entonces, siempre que hay pacientes con poliuria, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras situaciones, condiciones. Por ejemplo, las primeras fases de falla renal, pacientes con diabetes, a veces también la apotomanía puede ser una causa de poliuria. Entonces, toda vez que estamos hablando de diabetes insípida de origen central, puede haber alguna alteración en la síntesis, en la liberación o la acción periférica de la hormona antidiurética, y este paciente tiene como la incapacidad de poder concentrar la orina ante la falta de la hormona antidiurética. Recordando que la hormona antidiurética tiene sus receptores a nivel de los vasos, haciendo determinada acción, y también a nivel renal, en la parte más distal de las nefronas, para entonces favorecer este mecanismo. Al faltar la hormona, los pacientes entonces se van a manifestar con poliuria y polidipsia, que en una primera instancia el paciente logra, solo con mecanismo de toma de líquido, compensar esa acción, y la gravedad está, bueno, a largo plazo, en la calidad de vida y en aquellas situaciones o condiciones cuando el paciente no puede tomar suficiente cantidad de agua. En algunos pacientes que tienen déficit parciales se puede manejar solo con la hidratación, pero aquellos que tienen déficit y mucha poliuria, imagínense que algunos pacientes toman hasta 20 litros de agua, entonces su calidad de vida está verdaderamente afectada. Esto también les alcancé a comentar, lo dividimos en diabetes insípida central, que es la que nos interesa ahora, y la nefrogénica, donde el problema estaría entonces a nivel del efector. A nivel central, la causa más frecuente está entre lo que es secundario a lesiones, sea traumatismos o tumores, y en segundo lugar la idiopática, que a veces se presenta en personas adultas sin otros déficits a nivel de la adenohipófisis, pero con el déficit entonces de esta hormona de reserva en la neurohipófisis. El diagnóstico entonces es a través de la poliuria, la orina va a estar con hipodensidad. Recordar que para definir poliuria deberían ser por lo menos más de 30 ml kilo día, y la osmolaridad urinaria, que debe ser por lo menos 1.5 en relación a la osmolaridad plasmática, está francamente disminuida. A veces con análisis basales, es decir, con medición de osmolaridad plasmática y osmolaridad urinaria más la poliuria, ya podemos hacer el diagnóstico, teniendo en cuenta si el paciente tuvo algún traumatismo o evento, o algún tumor, alguna lesión. Entonces, como el diagnóstico es más fácil, y en otros pacientes hay que hacer prueba de deprivación, deshidratación, que es una prueba que puede llevar un par de horas o más tiempo, donde se va pesando al paciente y cada hora se va midiendo la densidad urinaria, la plasmática,
hasta que el paciente tiene así un estado de desesperación, se va deshidratando al no poder hacer la ingesta, y la prueba termina entonces con la administración de hormona antidiurética, y ahí entonces ya se acaba. Prácticamente esto no se hace mucho, porque a veces con el diagnóstico se logra hacer por los antecedentes del paciente. Bueno, el tratamiento va a ser con su hormona, con la desmopresina sintética, que existe en vía oral, vía intranasal en forma de puff o spray, y también está por vía endovenosa, subcutánea, para ser utilizado en los pacientes internados. Tener en cuenta como evento adverso la hiponatremia dilucional, y bueno, hay otros fármacos también que se utilizaban antes. En los pacientes que han sido sometidos a una cirugía de la parte hipofisaria o cirugía de la región celular paracelular, pueden tener inicialmente manifestarse como poliuria, luego hay como un momento que se acomoda, y luego puede, digamos, se presenta, perdón, la interrupción, como en distintas fases. Entonces a veces nos apuramos en darle desmopresina a estos pacientes y generamos una hiponatremia dilucional, una hiponatremia severa que puede llevar a fallas respiratorias, ¿sí? A paros respiratorios por afectación de las concentraciones de sodio a nivel central. Entonces en esos pacientes debemos ser cuidadosos. A veces esperar la recuperación de ese déficit parcial de la hormona antidiurética por la injuria sufrida en la región. Bueno, esto algo les comenté en la clase pasada. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética no es algo en realidad que vemos los endocrinólogos, lo describo solamente de manera didáctica porque es una consecuencia que más la van a observar en pacientes oncológicos o en otras condiciones o patologías donde hay que tratar de resolver la situación o condición. Se va a manifestar con síntomas neurológicos, con síntomas también musculares, y en este caso hay que simplemente, y a veces no es tan sencillo, la restricción hídrica y tratar de ver cuál es la causa de la producción excesiva de la hormona antidiurética. Bueno, algo de esto ya vimos también, las lesiones hipofisarias. Recordar que no solamente hablamos de adenomas, sino de otras lesiones que no son tumorales, que también se pueden comportar como masas ocupantes de espacio, con alteración del campo visual, que podría ser de distinta índole, cefalea cuando está afectada la dura madre, o por la presión intracraneana, el panhipopituitarismo, la hiperprolactinemia por compresión del tallo, el síndrome de seno cavernoso por el crecimiento paracelular de la lesión, o afectación de los lóbulos temporales en lesiones mucho más grandes, y también los pacientes podrían eventualmente presentarse con convulsiones. Y todas las afectaciones del hipotálamo en función. Los adenomas son un 10 a un 15% de los tumores intracraneales. Si todos nos hacemos alguna resonancia, el 10 al 15% podemos tener alguna lesión. Esos se llaman incidentalomas y la mayoría no son funcionantes. Bueno, esto también algo les había presentado en la oportunidad previa, donde la lesión más frecuente es el prolactinoma. El tratamiento va a ser médico, tanto el gigantismo, acromegalia o enfermedad de Cushing son mucho más infrecuentes. Junto con el prolactinoma, los adenomas no funcionantes están. Algunos dicen, bueno, que son más frecuentes los no funcionantes y se manifiestan como efecto de masa, y dentro de los funcionantes son los prolactinomas. El tirotropinoma se va a presentar como hipertiroidismo, no es muy frecuente, y esto sería en cuanto a los adenomas propiamente dicho. Cuando queremos estudiar hiperfunción, cada eje se va a estudiar de manera distinta. Lo más fácil, bueno, es el prolactinoma, donde vamos a detectar entonces los niveles de prolactina a 8 horas, ya hablamos de los fármacos que pueden generar hiperprolactinemia. Luego la acromegalia, vamos a medir a su efector IGF-1 o somatomedina C también llamada, y luego este efecto del dosaje de GH con la hiperglucemia generada por la curva oral a la glucosa, donde no hay inhibición entonces de la GH.
Normalmente a cualquiera de nosotros que nos hacen esta prueba, debería nuestra GH ser inhibida. De igual modo, cuando intentamos ver déficit de GH, por ejemplo, en adultos, una de las pruebas es con la infusión de insulina. Entonces, de ese modo se genera un estado de hipoglucemia y sería como un estímulo para ver bien nuestro nivel de GH. Bueno, Cushing, algo les comenté también. Primero vamos a ver si el paciente tiene un hipercortisolismo endógeno y luego vamos a tratar de determinar la causa, donde para poner de manifiesto el hipercortisolismo endógeno nos vamos a valer del cortisol libre urinario medido en 24 horas, el ritmo, es decir, el cortisol 8 horas y 16 horas, o el cortisol a las 23 horas, que en un paciente con síndrome de Cushing no va a estar inhibido, pero en un paciente que tiene hipocortisolismo, el cortisol a la mañana va a estar muy bajo. Bueno, el dosaje de ACTH, que va a estar normal o bajo en un paciente con hipocortisolismo. Una macrolesión, otra lesión en forma de reloj de arena por el compromiso del diafragma, o sea, la forma estrechada lo va a hacer el diafragma celular, por eso tiene la forma de reloj de arena. El tratamiento de estas lesiones idealmente siempre es la reducción del tumor. A veces se logra, bueno, con fármacos, otras veces directamente por vía quirúrgica, donde el objetivo es preservar la vía óptica, evitar el exceso de hormonas, corregir el defecto hormonal y evitar la recurrencia en tanto sea posible. Bueno, la relación del quiasma con la hipófisis y el compromiso que eventualmente podría haber de los otros pares craneales, de los síntomas con los cuales puede presentarse el paciente con una masa a nivel de la región celular, paracelular, recordar los reparos anatómicos, y de ese modo será más fácil poder tener en claro la descripción de la sintomatología o signos que pudieran presentar estos pacientes. El abordaje transepto esfenoidal en caso de las lesiones hipofisarias, inclusive aquellas lesiones que son macroadenomas, pudiera accederse por esta vía, y la vía, bueno, transcraneal la decidirá el neurocirujano. Definimos hipopituitarismo cuando hay un déficit de una hormona, panhipo cuando hay más de 2 hormonas comprometidas. Las causas ya las hemos visto anteriormente, y bueno, en las manifestaciones va a depender de la edad de presentación, de qué eje sea afectado. El tratamiento vital, primero empezar con el reemplazo del eje adrenal. Eso lo hacemos con el cortisol que tenemos, digamos, sintético, que se llama hidrocortisona. En caso de no presentar esa droga, se pueden usar otros corticoides como betametasona, prednisona, dexametasona. Lo ideal, si tenemos disposición, es hacerlo a través de la hidrocortisona. Nuestro organismo sintetiza por día aproximadamente entre 10-15 miligramos en 24 horas, y cuando hacemos reemplazo tenemos que remediar lo que hacen nuestras adrenales con la mayor dosis a la mañana, es decir, por ejemplo, 10 miligramos a la mañana a las 8 horas y los 5 miligramos restantes a las 16 horas. Eso sería el reemplazo adecuado. Cuando el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, recordar que nuestras adrenales más o menos sintetizan entre 200 a 300 miligramos por día de cortisol, entonces tenemos que hacer eso de manera artificial frente a una cirugía mayor o frente, no sé, a una infección severa. Deberíamos hacer ese reemplazo vía endovenosa, es decir, 100 miligramos cada 8 horas. Paciente educado, le explicamos que frente a una infección que levante su temperatura a más de 38,5 debe duplicar su dosis, es decir, si estaba con 15, llevarla a 30, tomar 10, 10 y 10 miligramos, y si persiste, acudir a la guardia para evitar la descompensación. Podría presentarse eventualmente como una hiponatremia, el déficit de cortisol, y con hipotensión arterial, y asimismo tener en cuenta que el paciente que tiene
náuseas, vómitos, que no puede ingerir su dosis de corticoide de reemplazo, hay que hacerlo entonces vía intramuscular. Lo educamos también que tenga algún decadrón en la casa, que frente a náuseas, vómitos y una condición que levante su temperatura, ejemplo una gastroenteritis, que pueda de pronto aplicar la medicación intramuscular hasta asistir a un centro de complejidad. Luego vamos a hacer el reemplazo del eje tiroideo, recordando que en este caso la TSH puede estar baja o normal, y ahí le vamos a dar la levotiroxina. El cálculo lo hacemos 1.6 microgramos por kilo día, y el eje gonadal dependerá, por ejemplo, en los casos de los prolactinomas, una vez que hacemos el tratamiento con la medicación cabergolina, muchas veces se normalizan los niveles de testosterona en caso de un hombre, inclusive las mujeres pueden empezar a menstruar. O sea, todo depende igual de la causa, pero por lo menos el eje adrenal, el eje tiroideo lo reemplazamos siempre que haya evidencia de déficit de origen central. El eje gonadal va a depender de la causa y de la edad también. Y luego el eje de la hormona de crecimiento en los pacientes que tienen panhipopituitarismo, es decir, déficit de todas las adenotrofinas. Hacemos reemplazo, es bastante difícil porque es costoso, entonces hay que ponerlo en evidencia mediante este test que les comentaba, que es con insulina, poner en evidencia el déficit de la hormona de crecimiento, o si ya tiene déficit de las otras 3 hormonas, las obras sociales podrían autorizar la hormona de crecimiento en los adultos. El déficit de hormona de crecimiento en adultos da como un síndrome donde el paciente tiene depresión, mayor grado de obesidad central, dislipidemia, tiene como un cansancio persistente, como falta de energía, y tiene más probabilidad de hacer eventos coronarios. Bueno. Profe. Sí. Si nosotros detectamos un hipotiroidismo, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, los valores normales de TSH estarían en 4, por ahí. Si nosotros vemos que una persona tiene un valor de 6, ¿no?, de TSH, ¿ya iniciamos el tratamiento? Eso vamos a ver ahora en hipotiroidismo primario, ¿sí? El hipotiroidismo de origen central, la TSH va a estar normal o baja, y el diagnóstico lo vas a hacer por las hormonas periféricas, es decir, por valores bajos de T3, de T4 libre y de T4. Eso es lo distinto. Y también, ahora, bueno, cuando veamos tiroides, pero se los voy adelantando, hay pacientes que toman anticonvulsivantes, que toman ciertos psicofármacos que pueden afectar el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas endógenas, y asimismo si el paciente está con aporte exógeno por hipotiroidismo, entonces a veces tienen unos valores bajos de hormonas periféricas, y ahí tenemos que interpretar con cuidado los laboratorios para no hacer un diagnóstico, por ejemplo, en un paciente que no tiene hipotiroidismo, pero que está en tratamiento con psicofármacos. A veces no es infrecuente la derivación al endocrinólogo porque tienen periféricas bajas con TSH normal, entonces ahí tenemos que tratar de diferenciar que no sea un hipotiroidismo central y de un evento adverso de fármaco. Entonces ahí en ocasiones, bueno, yo suelo pedir para diferenciar, ver cómo está el eje adrenal, cómo están los otros ejes, eventualmente una resonancia para poder diferenciar las situaciones. Bueno, entonces ahí estaríamos. Con esto les quería aquí comentar, por ejemplo, una pregunta pudiera ser: ¿qué pasa con el paciente en edad fértil, hombre, que desea, una mujer también, tener un hijo y que tiene un hipogonadismo central? Todo depende de la causa, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con síndrome de Kallmann, que es un hipogonadismo hipogonadotropo que va a cursar además con anosmia por alteración
digamos, el paciente nace así, porque no se desarrolló la vía olfatoria de manera adecuada y comparte la vía olfatoria junto con las neuronas hipotalámicas que van a producir luego el GNRH que va a generar FSH y LH a nivel hipofisario. Entonces, tienen un origen común, el olfato junto con, digamos, las neuronas que nos hacen desarrollarnos básicamente. Entonces, esos pacientes no tienen, sean hombres o mujeres, no se desarrollan espontáneamente, no tienen la pubertad. Entonces hay que hacer la pubertad de manera, digamos, artificial. Aquí trabajan más los endocrinólogos pediatras. Si se detecta, no sé, una mujer que ya no menstrua luego de los 16 años, hay que descartarlo, o un hombre que no tiene el crecimiento de los testes a partir de cierta edad, también ya se empieza entonces con los estudios y tratar de generar de manera artificial su pubertad. En estos pacientes, entonces, allá cuando están en la edad adulta y quieren ser padres, se hacen como los tratamientos de fertilidad, ¿sí? Con FSH, LH de manera inyectable, la gonadotrofina coriónica humana que tiene efecto de LH, y se hace también con FSH sintética, o si no la que se obtiene a través la de origen menopáusico, ¿sí? Bueno, eso sería ya con especialistas, ¿no?, que se dedican a esos tratamientos. Por eso a veces no, o sea, no es tan fácil el reemplazo de determinados ejes, depende de la función. Dentro de todo, entre comillas, el reemplazo del eje adrenal, eje tiroideo es mucho más sencillo que generar a un joven la pubertad, o a una chica también, reemplazar, digamos, la función de espermatogénesis en el hombre y de que ovule a una mujer que nunca tuvo su pubertad o su menarca de manera espontánea. No es imposible, pero tiene más complejidad para poder lograr la fertilidad. Bueno, vamos entonces ahora a ver aquí. Vamos con tiroides. ¿Alguna duda de hipófisis? No, profe, está claro. Bueno, en cuanto a tiroides, es bastante largo. Dentro de la endocrinología, junto con diabetes, son las patologías, o sea, digamos, las áreas que presentan mayor, que son más frecuentes como patologías en sí, y también son las más conocidas y las que de pronto es prudente que ustedes manejen más detalles, porque tarde o temprano, dentro de especialidad que hagan, van a tener algún paciente con diabetes o algún paciente con problemas de tiroides, o el simple hecho de ser médicos le van a preguntar, conocidos, amigos, ciertas cosas, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene que manejar generalidades, conceptos claros, como para saber aconsejar y derivar a tiempo. El concepto de bocio es lo primero que vamos a ver, recordando que años atrás, antes que se realice la iodación de la sal, el bocio endémico era la patología tiroidea más frecuente, llegando a estos, si bien esta es una imagen de una de las primeras pacientes, ustedes no sé si recordarán que hay una técnica que se llama coger, bueno, fue uno de los impulsores lo que es la tiroidectomía de las cirugías de tiroides. Entonces, en la era del déficit, especialmente en las áreas lejos del mar, la patología nodular por déficit hacia bocios gigantes como esta paciente eran sumamente frecuentes. Eso desde que se va sabiendo que las áreas que están más cerca del mar, los pacientes no tenían bocio, pero aquellos que estaban en áreas, por ejemplo en Argentina, todo lo que es la parte digamos, del noroeste argentino, Mendoza,
el Salta, Jujuy. De hecho, vieron que en Salta, si alguno de ustedes lo es de ahí, hay un hospital que se llama Hospital del Bocio. También esta parte, o sea, Entre Ríos es una provincia mediterránea, también el bocio endémico era muy frecuente, inclusive hay estadísticas como en los años 60 de casi más de la mitad de la gente tenía bocio. Discúlpenme por favor que están tocando en mi casa, así un segundito. Bueno, perdón. Ahora sí. Bueno, cuando ustedes tengan oportunidad, lean la etiquetita de la sal de mesa. Por ejemplo, acá en Argentina la iodación se hace con yoduro de potasio 1 en 30.000 partes. En Estados Unidos es 1 en 10.000. Entonces, eso ha evitado, esa medida tomada ya desde hace muchos años, ha evitado entonces o reducido la prevalencia de lo que es el bocio endémico. De hecho, hay organismos internacionales que van detectando y haciendo estudios que se hace de la siguiente manera, o sea, se estudian, por ejemplo, niños en edad escolar, se les palpa el cuello para ver si tienen bocio,
Ahora vamos a ver la clasificación de bocio según palpación. Se les pide que traigan de la casa la sal que consumen y se miden las ioduриas, es decir, cuánto yodo eliminan en 24 horas. El yodo que nosotros ingresamos por boca es lo mismo que eliminamos. Entonces, de ese modo se hace un estudio de calidad de la sal, a ver si la iodación es correcta. El bocio, según qué porcentaje se encuentre en los niños, se considera que es zona o población libre de bocio endémico. Bueno, vamos entonces, ahora también los niños, los recién nacidos pueden tener bocio cuando hay déficit en las hormonas, en las enzimas que van a sintetizar a las hormonas tiroideas a nivel de la tiroides, pero también hay algunos déficits a nivel central que pueden generar que un niñito tenga bocio en el momento del nacimiento. En la definición... ¿Sí? En los alimentos que contienen sal no necesariamente tienen que tener yodo, ¿no? O también en esos alimentos solamente por ejemplo, los alimentos salados. Exactamente. Tiene todo también lo que es salado artificial tiene yodo. Ah, bien. O sea, la sal que se usa para consumo humano y para consumo de animales por ley tiene que ser iodada. De hecho, por ejemplo, bueno, ahora para explicarles una cosita. Esto es muy del endocrinólogo, no es algo que van a tener que saber, pero para poder comprender esto. En los pacientes que tienen cáncer de tiroides, cáncer diferenciado de tiroides, es decir, papilar o folicular de tiroides, además de la cirugía, en algunos pacientes requieren dosis de yodo radioactivo. Ese yodo es medicina nuclear y tiene la capacidad de destruir tejido por las radiaciones beta que presenta. Como el único tejido que es capaz de acumular yodo es la célula tiroidea, se aprovecha al principio entonces de que entra como molécula yoduro dentro de la célula, pero como tiene radiación beta, destruye la célula. Esos pacientes, para que ese tratamiento sea efectivo, tenemos que hacer el tratamiento en un estado de hipotiroidismo extremo, es decir, con TSH más de 30, que lo logramos a las 3 o 4 semanas después de la cirugía sin haber dado aporte de hormona tiroidea o con suspensión de hormona tiroidea por ese plazo de tiempo. Y además hacemos 10 días antes, de 7 a 10 días antes de la toma del yodo radioactivo, una dieta sin yodo. Entonces al paciente le decimos, tiene que restringir y no consumir nada que tenga sal de mesa, ningún producto que tenga adición de sal, por ejemplo, las conservas, lo que es enlatado, los quesos, los embutidos, ¿sí? Evitamos o restringimos las carnes y los lácteos porque los mamíferos concentran, por ejemplo, la leche tiene algo más de yodo, las carnes también, entonces restringimos un poco las porciones de esos alimentos. También se usa el yodo como colorante, si ustedes ven en las pastillitas, en los comprimidos que tienen el yodopovidona, se utiliza mucho en la industria farmacéutica, entonces no es que tenemos que ser tan minuciosos, pero por lo menos restringir lo que es la sal. Hay una sal que viene sin yodo, que no es la sal, porque a veces los pacientes se confunden, que se usa para los pacientes que tienen presión alta, ¿sí? No son sales reducidas en sodio, son sales reducidas que no tienen aporte de yoduro de potasio. Y entonces hay que pedir autorizaciones especiales porque no se pueden vender así, entonces simplemente para pacientes que están en preparación para el tratamiento con cáncer de tiroides. Bueno, la definición de bocio de la OMS es muy sencilla, muy fácil, y dice que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides que va a exceder el tamaño de la falange terminal del dedo, ¿sí? Entonces, para mi corpulencia, mi tiroides debería ser del dedo pulgar, o sea, la falange distal, cuando yo junto mis dos deditos, así sería, a ver, no sé, así. Ese sería el tamaño de mi tiroides. Para ustedes, según la corpulencia, como decían sus manos, ese sería el tamaño de vuestra tiroides. Normalmente no se debe palpar ni ver la tiroides. Entonces la OMS dice bocio grado 0, bocio grado 1 y bocio grado 2.
0 es cuando no veo ni palpo, es decir, normal. Bocio 1 es cuando yo la palpo en la glándula, pero no la veo. Y bocio 2 es cuando la veo y cuando la palpo. Cuando ustedes vean alguna bibliografía, inclusive algunos ponen bocio 3 o lo clasifican en 2A, 2B, no. O sea, la OMS es muy fácil, dice 0, 1, 2. Eso es sencillo. Bueno, la prevalencia del hipotiroidismo anda alrededor del 10%, la mayoría de ellos son subclínicos. Ahora vamos a ver la diferencia entre hipotiroidismo clínico, subclínico, y a partir de qué valor, en relación a lo que nos preguntaba el compañero, hacemos tratamiento. Nuestra tiroides pesa más o menos 20 gramos, está en el compartimento anterior del cuello, tiene relaciones con, nos interesa desde el punto de vista quirúrgico, las relaciones con los recurrenciales, con los paratiroides, y bueno, más que nada por las lesiones posteriores o consecuencias. Recordar el origen embriológico de tiroides, que tiene como un caminito de descenso, nace o se desarrolla en la boca, a partir de lo que hoy, del agujero ciego, hay un descenso de la tiroides hasta ubicarse en la región anterior del cuello, pero pueden haber resabios o remanentes de tiroides en el trayecto, como tiroides ectópicas o inclusive el desarrollo de quistes tiroglosos, que van quedando restitos de células en el camino. La mayoría de las veces no son condiciones malignas, pero ocasionalmente puede desarrollarse algún cáncer de tiroides en esos restitos. Histológicamente, la unidad funcional es el folículo tiroideo, pero la imaginación, cada folículo es como una pelota de fútbol, ¿sí? Adentro de esa pelota de fútbol, donde está el aire, está el coloide. El coloide es básicamente tiroglobulina, que es la reserva de la hormona tiroidea en los restos tirosilo. La tiroglobulina es una macroproteína riquísima en restos tirosilo, que son la unidad aminoácidica a partir de la cual se va a formar T3 y T4. Luego, entonces, en esta pelota de fútbol, la capita, digamos, del cuero sería el epitelio folicular tiroideo, que es monocapa de células como cuadraditas, ¿sí? La parte capilar estaría acá, entre los distintos folículos. O sea, la hormona tiroidea es liberada a esos capilares, donde se toma una gotita según el estímulo de la tirotrofina. Esa gotita va a entrar adentro de la célula, va a ocurrir entonces una lisis, etcétera, para poder liberarse. El ingreso del ioduro a la célula tiroidea está en la membrana basal, le llega a través de los capilares, ¿sí? Entonces llega en forma de ioduro inorgánico, sufre una serie de procesos de oxidación dada por la tiroperoxidasa tiroidea, que va a requerir agua oxigenada, y luego entonces va a ir al coloide. Entonces hay un paso de ida, de ingreso, digamos, de ioduro, y de salida de la hormona tiroidea a partir entonces de la parte apical de la célula tiroidea. Bueno, dentro entonces de todos estos epitelios, en la parte más distal están las células parafoliculares, que son las células donde se va a formar la calcitonina. Tenemos en cuenta ese marcador o esa sustancia o esa hormona porque es nuestro marcador tumoral en los pacientes con carcinoma medular de tiroides. Tengan en cuenta estos elementos, la tiroglobulina y la tiroperoxidasa y el receptor de hormona tiroidea que está ubicado acá, son elementos fundamentales en la síntesis de la hormona tiroidea, y asimismo van a ser los autoantígenos a partir del cual se van a desarrollar por estímulo de la inmunidad celular, luego de la inmunidad humoral, los anticuerpos antitiroperoxidasa, los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antirreceptor de TSH en la patología tiroidea. Bueno, las hormonas tiroideas, cuando nosotros decimos este es el resto tirosilo, que se unen dos MIT o DIT para formar T3 o T4, y es la posición de los ioduros
que ya acá es iodo orgánico, que va a indicar si estamos hablando de T3, de T4 o de T4, de T3 reversa, que es inactiva. La mayoría de las hormonas es transportada por proteínas, albúmina, transtiretina y TBG, que es la globulina transportadora, la B de binding de hormonas tiroideas, que es específica para las hormonas tiroideas. La mayoría de la T4 está unida y la mayoría de la T3 también está unida, pero comparativamente hay más T3 libre que T4. La T3 es la hormona por excelencia, es decir, la T4 sería una prehormona que a nivel periférico, por acción de estas deiodinasas, la D2 se va a transformar a T3 ya prácticamente dentro de la célula para dar el efecto biológico deseado. Bueno, esto es un dato importante que me estaba olvidando: el tiempo de vida media de cada hormona es distinto, por eso cuando hacemos los dosajes hormonales, los fármacos, si queremos valorar un determinado tratamiento, es distinto según el eje que nosotros quisiéramos valorar, ¿sí? El tiempo de vida media de la T4 es de 7 días, de la T3 es de horas, nada más. Por eso el reemplazo del hipotiroidismo se hace con T4 y no con T3. Si bien existe T3 como droga, se usa en determinadas situaciones, circunstancias, paciente con hiposevero, pero la droga sintética, digamos, por excelencia es la T4, que el propio organismo la va a deiodinar y la va a transformar en T3. Bueno, las hormonas tiroideas tienen sus receptores a nivel entonces del núcleo, y ahí van a actuar junto con el ácido retinoico, van a formar un heterodímero para actuar en un determinado elemento de transcripción para generar un determinado material genético y dar un determinado efecto biológico que generalmente va relacionado a la síntesis de proteínas. Bueno, estos receptores nucleares son alfa 1, beta 1 y beta 2. En los distintos tejidos tenemos una distinta distribución de estos receptores. No es igual en todos los tejidos, va a depender del efecto biológico. Bueno, vamos entonces ahora a patología tiroidea. Nosotros en sí vamos a ver, bueno, el concepto de bocio, hipertiroidismo, nódulo tiroideo, y eso lo vamos a enganchar con enfermedad con enfermedad nodular y con eventualmente el diagnóstico de patología neoplásica benigna o maligna, ¿sí? Bueno, primer caso, se trata de una mujer joven, consulta por alteraciones de los ciclos, caída de cabello, astenia, sin antecedentes familiares relevantes, con antecedentes de ciclos previamente regulares, de hecho había tenido 2 embarazos, 2 partos. Cuando la revisamos, entonces su tiroides no se ve, pero se palpa. Es decir, esta paciente tiene un bocio de que dentro de la clasificación que sería 0, 1 o 2. 1. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, yo para ver a esa paciente, siempre, bueno, la consulta los tenemos sentados los pacientes, entonces generalmente los cirujanos de cabeza y cuello, los endocrinólogos, siempre son medio obsesivos, estamos mirando cuello, ¿sí? Entonces, cuando el paciente ya nos va hablando, etcétera, vamos mirando, y en ocasiones ya cuando el paciente mismo va hablando, si tiene bocio, si tiene nódulo, muchas veces ya lo vamos viendo. Pero en este caso, esta paciente solamente se palpaba su tiroides. Con superficie irregular, esto es bien típico de las tiroiditis autoinmune, donde la superficie es irregular. Recordemos que ese proceso de autoinmunidad cursa o cura finalmente como una cicatrización interna, ¿sí? Entonces hay áreas de fibrosis, hay áreas inflamatorias y a veces son tiroides como más duras a la palpación. En un paciente que tiene un bocio simple, por ejemplo, en las primeras fases de un bocio endémico, antes que se desarrolle en un bocio gigante, en un bocio multinodular, normalmente la consistencia en un paciente que se palpa la tiroides en un bocio difuso es como decimos del cartílago o de la nariz, así, o sea, es bien blandito. Pero en estos pacientes son tiroides duras.
las pacientes que tienen hipertiroidismo, como que las tiroides son más blanditas, ¿sí? Pero en el caso del hipotiroidismo son tiroides más duritas. Además, esta chica presentaba piel seca, galactorrea y nada más relevante. Bueno, el laboratorio tenemos, acá yo les puse rango de normalidad. TSH, lo normal para nuestro laboratorio en el sanatorio es hasta 4.5 por método de quimioluminiscencia, es decir, métodos de última generación para dosar hormonas. Y esta paciente tenía por encima entonces del rango normal, con una prolactina normal hasta 25, tenía 67, es decir, esta paciente tenía una causa de hiperprolactinemia secundaria. Como vimos en la unidad anterior, causa tan muy frecuentes es el hipotiroidismo, y por lo tanto esta paciente se manifestó con sus alteraciones en los ciclos menstruales, con las hormonas periféricas dentro del rango normal. Pero tenía anticuerpo antiperoxidasa normal hasta 34 elevado y los antitiroglobulina también elevados. Es decir, esta paciente presentó hipotiroidismo. Ahora vamos a ver por qué es subclínico de origen autoinmune, que es la causa más frecuente del hipotiroidismo primario. Ya entonces, como causa, no decimos que lo sea el bocio endémico, aunque hay algunas áreas todavía en el mundo que pueden presentar bocio endémico, pero la causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la tiroiditis Hashimoto, es decir, la tiroiditis linfocitaria. Bueno, ¿cuándo a todo paciente, a toda la población, a toda la gente hay que hacer redosaje de hormonas tiroideas? No, o sea, la Asociación Americana de Tiroides aconseja que por lo menos a partir de los 35 años de edad todos deberíamos hacernos un dosaje de TSH y cada 5 años, excepto una mujer en edad fértil que quiera ser mamá. Es prudente hacer una detección previo de un embarazo programado, hacer el dosaje de TSH, y como ustedes bien sabrán, muchas mujeres no hacen programación, entonces se pide por lo menos en el primer trimestre y en cada trimestre del embarazo dentro de lo ideal. Dentro del screening neonatal, junto con otras patologías, por lo menos acá creo en Argentina son 7 u 8, se hace de la sangre de la patita, del talón del bebé a las 48-72 horas, el dosaje entonces de la TSH para poner en evidencia un eventual hipotiroidismo congénito. Y como es una causa de retraso mental evitable, ¿sí?, tener en cuenta eso, por eso es tan importante hacer el screening neonatal a los recién nacidos. Bien, ustedes me podrán decir, bueno, pero si una persona tiene, no sé, tiene otra antecedentes familiares, si tiene algo de síntomas, sí, o sea, esto sería screening en un paciente sano que no tiene ninguna manifestación, una mujer que no ha buscado embarazo todavía, entonces a partir de los 35 años. ¿Y con qué? Con TSH. No hay screening de ecografía tiroidea, ¿sí? No se hacen ecografías de tiroides salvo que tengamos una determinada patología. O a veces pacientes que dicen, tengo acá mucha papada, quiero saber si no es bocio. A veces no es tan fácil diferenciarlo, especialmente gente de cuello corto o gente con determinada corpulencia, no es posible detectar con la mano, entonces muchas veces hacemos ecografía para poner en evidencia si efectivamente la glándula está aumentada o no. Bueno, entonces, esto con respecto a... Sí, escucho. ¿Esto de los 35 años es solo para las mujeres o también para los varones? Se aplica a los dos sexos. En las mujeres a veces se hace antes cuando ya desean buscar embarazo, o si se embarazan antes en un embarazo no programado. También esto es screening, ¿sí? Después están los niñitos que tienen problemas de crecimiento, de desarrollo, entonces su pediatra le pide antes, alteraciones en las menstruaciones en mujeres jóvenes, su ginecólogo le va a pedir antes, paciente con enfermedad celíaca, con otras enfermedades autoinmunes, su médico tratante le va a pedir antes también, pero digamos, screening habla de población sana después de los 35 años. ¿Se puede hacer antes? Sí, se puede hacer antes.
toda vez que nosotros tengamos dudas o pacientes que están muy asténicos, porque la sintomatología cuando ahora veamos del hipotiroidismo es muy inespecífica. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no se le cae el pelo? O sea, no es precisamente un conjunto de síntomas y signos que nos digan, seguro es hipotiroidismo. O sea, puede ser a paciente que tenga anemia, que esté muy estresado, que no duerma bien, no sé, múltiples razones y el paciente se va a presentar igual. Bueno, la anamnesis... Perdón, profe, otra pregunta. Sí. Después, este screening, ¿se repite cada cierto tiempo o solamente lo pedimos otra vez si tenemos sospecha por algún síntoma? Acá, si le da bien, cada 5 años. Gracias, perdón. Bueno, entonces, esto ya es relacionado a veces a cuando estamos sospechando de bocios grandes o de enfermedad nodular. Ojo cuando hay disfagia, cuando hay disfonía, ya estamos hablando de un probable tumor que pueda estar comprometiendo los recurrenciales. No es frecuente esa presentación, pero podría ser una forma de presentación. Son elementos para tener en cuenta de la anamnesis, más allá de dónde es el paciente, qué medicaciones viene usando, hay antecedentes familiares o no. La irradiación de cabeza y cuello tiene relación con cáncer de tiroides, ¿sí? Eso es el único factor, digamos, positivo en el cáncer de tiroides. Y por otro lado, si hay antecedentes familiares de neoplasias endocrinas múltiples tipo 2 o de carcinoma medular, o algún porcentaje muy chiquitito de carcinoma papilar es de origen familiar. La mayoría del papilar y del medular son esporádicos, pero siempre, como todo, cuando armamos nuestra historia clínica, hacemos los ginecólogos, van preguntando, nosotros también preguntamos si hay antecedentes familiares, por lo menos de tiroidopatía. Bueno, los fármacos, recuerden a la amiodarona, que es un antiarrítmico de uso muy extendido, se llama amiodarona, iodarona, porque tiene mucho yodo en la molécula. Entonces, los pacientes que tienen ya su FA o su flatter, que están tratados con amiodarona durante años, pueden hacer hipertiroidismos nódulos, es decir, pueden hacer disfunción tiroidea. Bueno, vamos aquí, esto es cuando miramos al paciente de frente, vamos a pedirle que extienda ligeramente su cuello, que lleve la cabeza hacia atrás, entonces vamos a pedirle que trague y ahí vamos a ver la expulsión de la tiroides. El reparo anatómico sería, digamos, lo que vulgarmente o coloquialmente se dice la nuez de Adán. Ese es el cartílago que usamos como reparo. Las mujeres, bueno, no lo tenemos tan desarrollado como en los hombres, pero sería la ubicación anatómica. Si ustedes quieren empezar a hacer la mano, la palpación, sería ubicar entonces este cartílago, en los polos superiores de la tiroides estarían inmediatamente por la base de este cartílago, ¿sí? Y esto sería entonces el dibujo anatómico de la glándula. Normalmente entonces no se palpa. En las mujeres, al tener un cuello más delgado, menos muscular, es más fácil palpar. De hecho, la patología nodular, el diagnóstico es más tardío a veces en los hombres porque al tener distinta estructura anatómica, no logran muchas veces ellos identificarse los nódulos. Bueno, esto sería como inspeccionamos el cuello, entonces frente. En los niños a veces se usa esta maniobra, sería como palpar por delante. A veces fijamos un dedo pulgar, con el otro palpamos y cambiamos. Y lo otro, yo uso esta maniobra para palpar. Entonces uso dedo índice mayor, bueno, yo uso el anular porque mi mano es chica, uso 3 dedos. Entonces yo me ubico por detrás del paciente y ahí le pido que pueda tragar. Bueno, entonces esta es la maniobra de Kervain, de cómo palpamos tiroides, qué dedos usamos.
En cuanto al laboratorio del dosaje de las hormonas tiroideas, esto les puse así gigante porque de todo lo más importante es la TSH. Sí, ya vamos a ver por qué. Es nuestro sensor por excelencia de patología tiroidea. Y luego vamos a tener las hormonas totales. La T3 y T4 total hace referencia a la hormona que está unida con proteínas, con esas proteínas transportadoras que aprendimos, ¿sí? Con albúmina, con transtiretina y con la TBG o globulina transportadora de hormonas tiroideas. La T4 libre es la hormona efectora por excelencia, es la que no está unida a ninguna proteína. Y este test que usamos, el TRH, que es el tripéptido hipotalámico que estimula a nuestra TSH hipofisaria, ya prácticamente está en desuso, pero se usaba antiguamente cuando no habían métodos de alta sensibilidad para el dosaje de hormonas, ¿sí? Entonces era paciente que, por ejemplo, tiene un hipotiroidismo primario, que venía, supongamos, paciente que tenía en aquel entonces una TSH 5, ¿sí? Entonces teníamos dudas, no es hipotiroidismo, entonces se aplicaba el TRH y se hacía el dosaje de la TSH basal, momento 0 y a los 25 minutos. Si daba más de 25, ya consideramos entonces que ese paciente tenía un hipotiroidismo subclínico. Ahora vamos a definir los cortes, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito para entender el laboratorio. También ya les expliqué que los anticuerpos se generan contra estructuras vitales, en este caso contra la tiroperoxidasa, que es la enzima que organifica al yoduro, es decir, lo transforma en yodo inorgánico a yodo orgánico, y asimismo la anticuerpo antitiroglobulina contra esa gran molécula que es fundamental como reserva de hormona tiroidea, y los TRAPs, que serían AEBS, sería anticuerpo antirreceptor de TSH, que hay anticuerpos que son inhibitorios en el caso de hipotiroidismo, pero hay anticuerpos que son estimulantes en el caso del hipertiroidismo. Luego también, ahora yo les estoy presentando todo lo que podríamos potencialmente pedir en el laboratorio tiroideo. No es que le pedimos todo eso a todos los pacientes, ¿sí? Luego vamos a discriminar. Ahora es la parte didáctica. Luego podemos dosar tiroglobulina en pacientes en seguimiento de carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, papilar folicular, y la calcitonina en el caso del paciente con carcinoma medular. Bueno, ahora vamos a abrir los ojos, los oídos, porque es la explicación por qué motivo podemos tener. ¿Recuerdan el caso de la chica con amenorrea y diagnóstico de hipotiroidismo? Ella tenía TSH en 8 y alguito y T4 normal, ¿sí? ¿Por qué algunos pacientes que tienen hipotiroidismo tienen la hormona periférica baja? No es que por la retroalimentación negativa debería el nivel bajo de hormona tiroidea estimular a la TSH. Sí, esa es la regulación del eje tiroideo, pero no todo es tan fácil con las hormonas. Esto es, en este eje, concentración de TSH. Ustedes vean esta escala, ¿sí? Es una escala logarítmica. Y en este eje, bueno, acá no están los numeritos, pero tenía otro grafiquito que no se los puse porque me olvidé, donde esta escala, que es la concentración de T4 libre, en realidad es una, digamos, aritmético, ¿sí? O sea, es bien la escala clásica, digamos. Entonces, por cada 50% que se reduce la T4 libre, o si se duplica, la TSH lo hace en 100 veces para arriba o 100 veces para abajo. ¿Qué significa eso? Que hay un paciente que yo puedo estar aún en rango normal, su nivel de T4 libre, pero
como la TSH es sumamente sensible a una mínima caída o modificación hacia arriba o hacia abajo del nivel de la T4 libre, lo aumenta o lo baja en 100 veces, ¿sí? Es por eso que tenemos pacientes que tienen TSH de 10, TSH de 20 y con T4 libre normal. No tenemos que pensar que el laboratorio está mal, tenemos que saber fisiología del eje tiroideo, ¿sí? Esos pacientes que tienen TSH elevada con hormonas periféricas dentro del rango normal, bioquímicamente se definen como hipotiroidismo subclínico. Es decir, aunque usamos la palabra subclínica, podemos hacer una interpretación errónea que se trata de un paciente que es oligosintomático, pero no. Eso nos define simplemente una interpretación bioquímica del laboratorio. Asimismo, tenemos pacientes que tienen T4 libre baja, hormonas periféricas bajas, con TSH elevada, eso se define como hipotiroidismo clínico. Definición bioquímica, pero no una definición desde el punto de vista, digamos, sintomatológico. Esto también es didáctico, es tratar de entender qué es lo que se va afectando primero en un paciente con déficit de hormona tiroidea, ¿sí? Primero, entonces, lo que se va a afectar es la reserva a nivel del tirotropo. Por eso lo primero, a veces cuando los pacientes hacíamos antes este test, lo primero que se afectaba era la reserva, ¿sí? Después hay distintos estadios donde tenemos pacientes ya que se empieza a alterar la TSH, luego se empieza a afectar la T4 y lo último es la T3 lo que se afecta, ¿sí? Por eso muchas veces en los pacientes que tienen determinado hipotiroidismo, a un hipotiroidismo clínico todavía tiene T3 normal, pero la T4 está elevada, precisamente porque la T3 es la hormona activa. Entonces el organismo siempre va a tratar de tener algo de T3, por eso se transforma la T4 en T3. ¿Esto es que tenemos que saberlo? No, es simplemente interpretar, saber frente a cuando yo pido un análisis, ¿por qué voy a pedir tal o cual hormona? Otro método de estudio que tenemos es la ecografía de tiroides, que me va a dar datos de anatomía, ¿sí? Tiroides es un órgano superficial, por lo tanto el método de estudio de excelencia es la ecografía, no la resonancia, no la tomografía, aunque en determinados casos lo hacemos, pero cuando tenemos cierto compromiso y queremos ver si está desviado o compromiso paciente con grandes bocios o tumores, queremos ver si hay compromiso de laringe o desplazamiento traqueal, qué pasa con el esófago, qué pasa con los ganglios, etc. Bueno, otro método de estudio es el centellograma, que puede ser realizado con yodo 130 ml y también puede ser realizado con tecnesio 99. Una cosa es el centellograma y otra cosa es la captación. El centellograma es el dibujo. Esta, por ejemplo, es una tiroides normal. Acá ustedes ven una imagen como en saca bocados, que significa que es un nódulo frío, un nódulo no captante, ¿sí? Usamos el centellograma, se usa menos de lo que se usaba años atrás, como el método de detección de laboratorio que les comentaba de TSH es mucho más sensible que hace 10, 20 años atrás, entonces prácticamente estos estudios funcionales quedan reservados para el estudio de los pacientes que tienen determinados elementos, especialmente de hiperfunción tiroidea, si quiero dar dosis de yodo radioactivo en un caso, o si no tengo un claro frente a pacientes con TSH inhibida, con nódulos, si se trata de un nódulo funcionante o hipofuncionante y tengo que decidir función. Y por supuesto usamos barridos corporales paciente operado con cáncer de tiroides. Otros métodos, fíjense, esa tiroides está totalmente desplazada, acá hay una gran masa que le está empujando entonces hacia la derecha.
Acá también hay una gran masa, esto sería una resonancia. El PET se utiliza en los pacientes con excepcionalmente, o sea, yo lo pido, tengo muy poquitos pacientes en el cáncer de tiroides que empieza a desdiferenciarse. Bueno, guía de PAF también es la ecografía, por eso pedimos PAF eco guiada, ¿sí? Punción aspirativa con aguja fina. En el caso del estudio paciente con nódulo. Entonces vimos los métodos diagnósticos, si no es que a todo el mundo le pedimos, no, sino ahora tenemos que ir individualizando cuándo pedimos y cómo pedimos. Patología tiroidea que veremos: hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio, nódulo, bocio multinodular. Bueno, ya vimos un caso de hipotiroidismo, dijimos si podemos clasificar así groseramente etiología primaria, central y resistencia a las hormonas tiroideas. Me detengo acá porque es el único momento que se lo voy a nombrar esto. Es sumamente infrecuente. Significa que hay un problema a nivel de los receptores, por lo tanto, según qué receptor esté afectado va a ser la manifestación, y es una patología autosómica dominante con esta prevalencia, 1 en 40.000. Fíjense la prevalencia acá. El hipotiroidismo congénito, que está dentro de lo primario, 1 en 3.500, para hacerle la comparación. Y el hipotiroidismo primario es más o menos 1 en 10 pacientes, ¿sí? Bueno, entonces dividimos primario, central, que va a englobar secundario o terciario, y dentro de lo primario, que es o sea, si yo defino síndrome de hipotiroidismo, causa más frecuente, hipotiroidismo primario. Dentro del hipotiroidismo primario, causa más frecuente, tiroiditis autoinmune boceosa o tiroiditis de Hashimoto, más conocido así, ¿sí? Otras causas endémicos, subaguda por virus, por otras situaciones o condiciones, posparto, por enfermedades infiltrativas, por fármacos, paciente operado que recibió yodo, que recibió radioterapia, fármacos, hipotiroidismo congénito, ¿sí? Bueno, eso sería entonces todas las posibles causas de hipotiroidismo primario. Profe, Vamos, sí, a mí me queda la duda con el tema de la amiodarona. O sea, si es un fármaco que tiene yodo, ¿cuál es el mecanismo por el que genera hipotiroidismo? A ver, muchas veces es por saturación, ¿sí? No está así tan conocido, es más entendible quizás el hipertiroidismo por qué ocurre. Pero el hipotiroidismo muchas veces porque el organismo queda sobresaturado de yodo. La amiodarona encima es una droga lipofílica. O sea, por más que el paciente, no sé, su cardiólogo decida porque, no sé, ya no lo necesita, etcétera, bajarle la amiodarona o suspenderla, igual queda la hormona meses, la hormona no, la droga meses en el organismo. Y hay pacientes que hacen el hipotiroidismo después de años de estar tomando la amiodarona, pero el mecanismo exacto a veces es como una toxicidad sobre la célula tiroidea. Y no necesariamente cuando después el paciente no necesita más o se la suspendan, revierte. Inclusive lo mismo pasa, o sea, con el litio, ¿sí? El litio es más conocido el mecanismo porque afecta más lo que es la captación del yoduro dentro de la célula. Entonces, pacientes que a veces están tratados con, ¿cómo se llama? El glutión, que es el carbonato de litio que se usa para ¿cómo se llama? Las bipolaridades. Eso sí, está bastante descrito. El paciente deja de consumir o de recibir la prescripción del carbonato de litio y se vuelve eutiroideo, pero no necesariamente con la amiodarona, es como más tóxica en la célula tiroidea. Y asimismo la amiodarona puede dar dos tipos de exceso de hormona tiroidea o hiperfunción, uno que es como más destructivo, de hecho se trata con corticoides, y uno que es prácticamente como si fuera una enfermedad de Graves, y eso es también por carga de yodo. Bueno, vamos aquí.
Hipotiroidismo más frecuente en mujeres, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Se cree que los estrógenos tienen algo que ver en ese sentido. Se da más en personas, bueno, en realidad en caso de las mujeres, toda vez que hay cambios hormonales, es decir, adolescencia, embarazo, parto o menopausia, son momentos hitos de desarrollo de patología tiroidea. Los síndromes de Turner y Down tienen también más prevalencia de hipotiroidismo, hay antecedentes familiares, tiene alguna relación con el HLA-DR3, y bueno, están estos factores ambientales que pueden ser varios. Inclusive las radiaciones ionizantes, el hecho de vivir, o ahora está lo que es la medicina ambiental, los agroquímicos que generan más patología de origen hormonal, no solamente tiroidea, sino infertilidad, etcétera. Pero a veces es muy difícil decir, bueno, tal elemento que se usa en la agroindustria es el factor que generó esto. Bueno, esto quedó la foto de Hashimoto. Los anticuerpos, los que podemos dosar son estos: antitiroglobulina, antiperoxidasa, antirreceptor de TSH. ¿Sí? Estos serían los autoantígenos y los anticuerpos. También hay un anticuerpo contra el transportador de yodo, que es el encargado, digamos, de ingresar el yodo a la célula que está en la membrana basal de la célula folicular. Esto se hace de manera experimental, el dosaje del anticuerpo antirreceptor del yodo, o anti-NIS, de Synporter sodio yodo. En algún momento a futuro estimo que se podrá dosar. Los síntomas, todo lo que sea hipometabolismo, ¿sí? Hipometabolismo, todo lo que se les ocurra, equivalente a síntomas y signos de hipotiroidismo. Paciente entonces en estado extremo de hipotiroidismo, donde la cara botagada, tienen como macroglosia, tienen como pérdida de la colita de las cejas. Estos pacientes, digamos, en estado extremo ya prácticamente mixedematoso. El tratamiento es la levotiroxina sódica, ¿sí? Que es la hormona tiroidea. Levo es según cómo los fármacos se comporten con la luz polarizada, si el yodo está arriba o abajo, pero es la levotiroxina sódica la que tiene acción biológica. Bueno, acá yo voy a hacer un paréntesis antes de pasar al caso 2, porque vamos a repasar algunos conceptos, ¿sí? Recordar, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo clínico, son diagnósticos bioquímicos, ¿sí? Recordar por qué motivo pacientes tienen T4 libre baja y por qué otros pacientes no lo tienen. Tiene que ver entonces con esta relación que hay entre la concentración de la T4 libre y la relación semilogarítmica que hay entre el dosaje de la hormona tiroidea, que estaría acá, la T4 libre, y la TSH, que es sumamente sensible ante un mínimo cambio o modificación en la concentración de la T4. Es decir, es un sistema muy optimizado para que nunca falte hormona tiroidea. La hormona tiroidea es fundamental para todas las células del organismo, ¿sí? Una pregunta de hace un ratito, bueno, ¿y cuándo entonces, cuál es el corte para decir a partir de tal nivel nosotros empezamos a hacer, consideramos que el paciente tiene diagnóstico de hipotiroidismo primario, ¿sí? El hipotiroidismo secundario, capítulo previo, el diagnóstico era por las periféricas bajas, es decir, T4 libre, T4 total bajas con TSH normal o baja. El hipotiroidismo primario, primero vemos las hormonas. ¿Cómo está la TSH? Está por fuera del rango normal. Lo normal es de 0,5 a 4,5 aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando está por encima de ese 4,5, nosotros estaríamos pensando que ese paciente tiene un hipotiroidismo primario. Cuando ese valor está por encima de 10, generalmente siempre damos tratamiento.
Den lo que den las periféricas, es decir, si da baja, si da alto, siempre vamos a hacer tratamiento con hormona tiroidea cuando la TSH es más de 10. Cuando estamos en el rango de 4.5 a 10, esa zona es una zona gris y decimos que damos tratamiento frente a determinadas situaciones. Ejemplo, si es una mujer joven que consulta como la paciente que vimos en el caso 1 con alteraciones en las menstruaciones, ¿sí? Ella tenía TSH de 8 con periférica normal, pero ¿qué nos autorizaba para tratarla a ella? Que tenía evidencia ya clínica por la falta de sangrado menstrual, los anticuerpos positivos y la tiroides palpable. Entonces, no es aisladamente como yo decido el tratamiento de un paciente, no es solo por la TSH o la T4 alterada, ¿sí? Es un combo de elementos que yo voy a usar. Si es un hombre, no sé, de 50 años que tiene una TSH de 5, asintomático, anticuerpos negativos, no tiene óseo, no tiene colesterol alto, nada, lo controlo a los 6 meses al año. Si es un abuelito de 70 años y no tiene síntomas, es más difícil los abuelitos porque a veces son oligosintomáticos, a veces se manifiesta como apatía, mucho frío o colesterol alto. Pero si no tiene esos elementos y tiene una TSH de 6, generalmente no lo trato. Ahora, si se trata de un niño que está en edad de crecimiento, desarrollo y tiene una TSH de 8 y le cuesta poquito, está aumentando peso, los niños generalmente no se manifiesta como la astenia del adulto, se manifiesta más como o falta de crecimiento o que se empiezan a engordar, pero son más oligosintomáticos en cuanto a las manifestaciones, digamos, típicas del adulto en el hipotiroidismo. Bueno, ¿qué otra cosa más para tener en cuenta? Esto también lo anotan, el cálculo de la dosis. En el hipotiroidismo subclínico, ¿sí? O en aquellos pacientes, es decir, que no tienen la TSH tan elevada, usamos aproximadamente 1.1 microgramos kilo día. En el paciente ya con hipotiroidismo más manifiesto, usamos 1.6 microgramos kilo día. Eso estoy hablando siempre de adultos. Inclusive los adolescentes podrían ingresar en ese mismo grupo. Los recién nacidos, los niños tienen otro score. Score no sería el término, otra fórmula. Como tienen metabolismo más acelerado, por ejemplo, en un recién nacido que se detecta hipotiroidismo congénito, la dosis es de 8 a 10 microgramos por kilo. Fíjense la comparación. En un niñito de edad escolar más o menos de 5 años se utiliza de 5 a 6 microgramos por kilo. Entonces, todo depende del momento biológico en que se haga el diagnóstico, qué dosis se va a dar. Como nosotros, salvo que hagan pediatría, vamos a tratar adultos, entonces vamos a recordar lo que usamos a partir de adolescencia, adultos 1.1, 1.6. Especial cuidado vamos a tener en adultos mayores porque son más frágiles y si le damos mucha hormona tiroidea y si tienen antecedentes de arritmias o cardiopatías, podemos generarles un daño. Entonces usamos también a veces la fórmula más de 1.1, aunque tengan TSH mucho más elevadas y estén clínicamente con patología, con manifestación me refiero. Y ahí preferimos ir haciendo aumentos de a poquito. Bueno, una vez que yo instauro el tratamiento, el primero... Sí. 1.6 en los hipotiroidismos clínicos para adultos. Sí. Gracias. 1.1 cuando la TSH está, digamos, el hipotiroidismo subclínico o está apenas alterada, y 1.6 en los pacientes o que tienen más síntomas o que yo ya tengo las hormonas periféricas muy alteradas con TSH elevada. Si tengo duda... Sí. Perdón. El ejemplo que estaba dando del nene que como que empezaba, él estaba aumentando de peso y tenía 8 nomás, ahí ya tratamos. Sí, de todas maneras,
por lo menos yo suelo derivar al endocrinólogo pediatra. Porque a veces esperan, si no tiene síntomas o manifestación, esperan para ver si es algo transitorio, lo controlan a los 6 meses y no siempre lo medican, salvo que tenga alteración en crecimiento, desarrollo o en la escolaridad. Yo he visto que toman esas decisiones. No hay que esperar, por ejemplo, ni dudar en los recién nacidos o en los primeros años de vida, porque la hormona tiroidea, recuerden que tiene funciones en lo que es el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ahí se medica sí o sí, o sea, se es bien estricto en ese sentido, y a los bebecitos se le da la hormona tiroidea en la leche, ¿sí? En la leche se la mezcla y se la da a veces con la mamadera o una cucharita, se la disuelve, digamos, la mamá le disuelve la hormona tiroidea para que la puedan tomar. No les dije, pero a la hora de la toma, la hormona tiroidea hay 2 opciones, ¿sí? En ayunas, que es lo más clásico, en ayunas, media hora antes del desayuno, es decir, con agua, necesita estómago vacío, la hormona para poder ser asimilada. La otra opción en pacientes que se levantan tarde, que les cae mal, en general tomar media a la mañana, la otra opción es tomarla 2 horas después de cenar ya con estómago vacío. No es que el paciente va a alternar de una u otra manera, sino es una forma. O decide todos los días en ayunas, o decide todos los días antes de dormir. Si el paciente omite, se olvida una toma, la puede tomar antes de la siguiente ingesta o comida, es decir, antes del almuerzo o antes de la merienda. Se da una sola vez en el día y no, o sea, debemos evitar consumir exceso de fibras en la siguiente comida, ¿sí? No restringir totalmente, porque las fibras son necesarias en todo momento, en toda ingesta, porque básicamente las fibras son, digamos así, el nutriente o el combustible de los colonocitos, ¿sí? Entonces lo necesitamos en todas las comidas. Hay que explicarle al paciente que no mezcle muchos salvados, semillas, frutas, no sé, frutos secos, todo en el desayuno, sino que fraccione sus fibras a lo largo del día, pero tampoco restringir, como a veces se hace totalmente, el uso de, no sé, cuánto puede tener, unas 2 galletitas, una rebanada de pan de salvado, muy poco de fibra en sí. Entonces, por lo menos, esa es mi sugerencia a los pacientes. Bueno, a ver, una vez entonces yo le doy la hormona tiroidea, lo controlo con análisis, la TSH, recuerden, cada hormona es distinta, cada hormona es un mundo. Entonces yo inicio tratamiento con hormona tiroidea y la TSH recién hace el set point a las 6 semanas, ¿sí? Entonces yo le doy hormona y la controlo a las 6 semanas o a las 8 semanas para ver su TSH cómo se comportó. Excepto una mamá embarazada que la voy a controlar todos los meses, o los niñitos muy chiquititos donde se controla mensualmente el dosaje de TSH, porque no podemos permitirnos que ni a una embarazada ni a un bebé le falte hormona tiroidea. Ahí el control es más estricto, pero por lo general el control lo hacemos entre las 6 a 8 semanas de haber instaurado o modificado el tratamiento de la levotiroxina. Entramos en rango. ¿Qué significa entrar a rango? Para una persona joven significa tener una TSH entre 0,5 a 2,5, 3. ¿Sí? Ese es el target, ese es el objetivo. Una vez que yo logro eso, al paciente lo voy a controlar a los 4 meses. Mantengo ese target deseado, luego ya lo empiezo a controlar cada 6 meses. Entonces, a todo paciente que ya tengo en órbita, por decirlo de algún modo, lo tengo en su rango, ya lo controlo 2 veces al año. A algunos pacientes excepcionales se los puede controlar una vez al año. Bueno, otra cosa más, cuando yo lo cito al paciente y le tengo que modificar la dosis, entonces ahí vuelvo de nuevo a controlarlo a 6 semanas, 8 semanas. Y así es el ajuste. Bueno, ahora en cuanto les quería repasar y decir qué pedimos, ¿sí? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, va un paciente, quiere hacerse un chequeo de salud, digamos, como sería el control del niño sano, ¿sí? Va un paciente, dice, yo tengo 40 años, quiero hacer un control general, mi mamá tiene problemas de tiroides. Bueno, ahí entonces le pedimos la rutina, etcétera, y le pedimos mínimo la TSH.
¿Por qué la TSH? Porque ya aprendimos que la TSH es la hormona por excelencia para detectar hipotiroidismo primario, porque es lo primero que se altera. ¿Cuándo me voy a comer un hipotiroidismo con una TSH normal? Cuando el paciente tenga un hipotiroidismo secundario. ¿Pero es frecuente el hipotiroidismo secundario? No, no es frecuente. Entonces, ahí en ese caso, el hipotiroidismo yo lo voy a hacer, ese diagnóstico lo voy a hacer por otros elementos, ¿sí? Pensando si el paciente, estoy pensando en una lesión, o que ha sido operado, irradiado en la cabeza, o tiene alguna manifestación de efecto de masa, o alguna manifestación de no solo pensar en hipotiroidismo, sino en otros ejes que se van a alterar probablemente de manera más manifiesta. Entonces, la TSH a mí me orienta. Sí, por eso muchas obras sociales no permiten el dosaje de hormonas periféricas hasta que la TSH no esté alterada. Si no tengo problema en la obra social y me permiten, voy a pedir un par. Voy a pedir TSH y T4 libre. Si estoy viviendo en un medio, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, directamente se pide panel tiroideo. ¿Qué implica? TSH, T4 total, T3 total, T4 libre y los anticuerpos, ¿sí? Ahora, no estamos en ese medio, entonces tenemos que adecuarnos a la situación. ¿Cuándo yo voy a pedir TSH con una TPO? Cuando yo ya tengo alguna manifestación, ¿sí? Palpo, la paciente tiene bocio, me cuenta que tiene enfermedad celíaca, veo que tiene vitiligo, me cuenta de otra enfermedad autoinmune, entonces yo ya voy al grano, TSH, ATPO y si puedo T4 libre. Cuando puedo todo, porque tengo todas las posibilidades económicas, le pediré todo. Pero muchas veces tenemos que adecuarnos a lo que podemos. Entonces, mínimo una TSH. Si podemos un poquito más, TSH, T4 libre. Si estamos pensando ya que el paciente puede tener autoinmunidad, es decir, tiroiditis de Hashimoto, le pido para empezar el ATPO. Y si puedo, el antitiroglobulina. Bueno, eso sería entonces así pantallazo general en cuanto al hipotiroidismo, ¿sí? Un detalle, muchos pacientes que tienen hipotiroidismo autoinmune no tienen anticuerpos elevados en sangre, pero ustedes les hacen la ecografía y tienen un patrón heterogéneo, aumento de la vascularización, es decir, elementos indirectos ecográficos que me avalan el hipotiroidismo primario de origen autoinmune. Si el anticuerpo me da negativo, ¿no lo trato? No, o sea, me dio la TSH elevada, tengo síntomas, lo trato. Aún con ecografía normal, aunque no he palpado, entonces lo trato si el paciente tiene síntomas o si estoy con TSH, como les expliqué recién, ya con periféricas bajas. ¿Cuándo no lo voy a tratar? Cuando el paciente no tengo manifestaciones evidentes de que tiene hipotiroidismo, pero le hago un seguimiento, ¿sí? Eso es observación, porque ahora puede estar oligosintomático, pero capaz al año, los 2 años, los 3 años, sí. O alterarse mucho más su perfil y ahí ser necesario la reposición hormonal. ¿Qué objetivo hay en todo esto? ¿Qué pasa si no hago el reemplazo del eje tiroideo? La calidad de vida se puede ver afectada, casos extremos como se veían años atrás de mixedema no son frecuentes, pero excepcionalmente hay pacientes que llegan a esos estadios, y eso sí, tiene alta, o sea, la tasa de mortalidad en un paciente que tiene un coma mixedematosa, es decir, un hipotiroidismo severo, que ya tiene compromiso de órganos vitales, es del 20%. Y también se cree y se especula que el hipotiroidismo sin tratar, digamos que predispone a un tipo de dislipidemia que podría ser más aterogénica. Por eso algunos dicen, no, en realidad no hay que tratar a todos los hipotiroidismos que sean subclínicos, salvo que el paciente tenga un perfil de hipercolesterolemia, una dislipidemia, entonces yo voy a poder prevenir ahí algún evento precoz coronario. Pero eso es en discusión, si hay o no que tratar al hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Ahí entonces yo voy a valerme de otros elementos, los anticuerpos, el bocio, los síntomas y el seguimiento del paciente. Algunos pacientes los seguiré al año, otros pacientes los seguiré a los 6 meses.
Bueno, y tener en cuenta aquellos fármacos que pueden bajarme las periféricas, como los psicofármacos, los anticonvulsivantes, porque afectan el metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces ahí yo puedo tener un perfil de hormonas periféricas bajas con TSH normal. Y la toma de amiodarona, por más que el paciente tenga una TSH normal, puede bajarme un poco el nivel de la T3. Bueno, pero esas cositas ya son del endocrinólogo. Ustedes tienen que saber que no es todo leer el análisis y ya decir nada es A o B, o sea, a veces es más complejo. Y tener respeto y consideración a las hormonas, porque cada una se lee y se interpreta de manera distinta, ¿sí? El tiempo de media es distinta para las hormonas, y a veces vemos, no sé, viene alguien y dice, el análisis está la TSH acá, allá, sin tener en cuenta otros elementos clínicos del examen físico. Entonces no es aisladamente la lectura de un rango, o sea, la endocrinología va más allá de la interpretación de un rango que está o no fuera de lo normal. Vamos a otro tema. Paciente 42 años con diarrea crónica, pérdida de peso, de 1 año de evolución, nerviosismo, irritabilidad, sensación de arenita en los ojos, hasta 3 deposiciones por día, palpitación e intolerancia al calor, encima es panadero, situaciones estresantes en el último año, fumador, una hermana con hipotiroidismo. Frecuencia cardíaca elevada, hipertensión, piel caliente, temblor distal, aumento de la apertura palpebral, asimétrico, predominio izquierdo, tiroides visible y palpable. Eso es bocio, grado 2. 2. Muy bien. Bueno, todo el aparato cardiovascular está inundado de hormonas tiroideas. Su dosaje hormonal tenemos la fórmula con una ligera linfocitosis. Eso a veces se observa en los pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo también. Tiene, recordando, retroalimentación, ¿sí? Paciente con exceso de hormonas periféricas, T4 libre normal hasta 1,7, T4 normal hasta 12, T3 normal hasta 200, TSH inhibida, ¿sí? Ok. Bueno, le pido los anticuerpos antirreceptor de TSH, por ejemplo. Este paciente vino así a la consulta. ¿Okay? Entonces, yo ya por la clínica defino que el paciente tiene un hipertiroidismo, entonces ahí le pido todo, ¿se entiende? Entonces ya le pido todo lo que yo sé que a mí me va a orientar. Entonces, este paciente tiene un hipertiroidismo desde el punto de vista bioquímico clínico, porque ya tiene todas las hormonas periféricas elevadas. La interpretación entre el hipertiroidismo subclínico y clínico es la misma interpretación que hacíamos para la relación entre la concentración de la TSH y de la T4 libre. Bueno, y esto es muy interesante porque en realidad este paciente venía de ser estudiado por el gastroenterólogo, por esa diarrea, que en realidad es la hipermotilidad que pueden tener los pacientes, pero que no es una diarrea, sino que es el aumento del número de posiciones, porque el intestino está más con hiperperistaltismo. Entonces decía precisamente eso, o sea, el estómago estaba hiperkinético como todo el aparato digestivo. Vamos a diferenciar dos términos: tirotoxicosis de hipertiroidismo, ¿sí? Estamos viendo endocrinología, entonces estamos exquisitos con el uso de las palabras, de la terminología. Tirotoxicosis engloba a toda condición que curse con exceso de hormonas tiroideas. Es decir, yo tengo, ejemplo, hipotiroidismo y me equivoqué, compré en la farmacia una dosis que no me correspondía. Puedo tener la misma TSH de este señor, la misma T4 libre de este señor, pero ¿tengo hipertiroidismo? No. ¿Está mi tiroides trabajando de más como una fábrica? No. Es decir, yo tengo una tirotoxicosis con exceso de hormonas de tiroides en circulación por aporte exógeno exagerado de hormona tiroidea, ¿sí? Eso se llama tirotoxicosis facticia o iatrogénica. Este paciente tiene toda su fábrica de síntesis de hormona tiroidea aumentada. Entonces este paciente tiene tirotoxicosis con hipertiroidismo. Otro ejemplo,
Primera fase de paciente con hipotiroidismo, ¿sí? A veces no es tan así fácil, el paciente ya viene TSH alta. No, a veces muchos pacientes que tienen la tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, lo que hace en una fase de su tiroides es liberar la reserva de hormona en circulación. Entonces el paciente tiene lo mismo que este paciente, ¿sí? Y ahí suele tener estos anticuerpos bajos, ¿sí? Con los antiperoxidasa y la antitiroglobulina elevada. No suele tener estas concentraciones tan altas de T4 libre. A veces puede tener T4 libre de 2, o a veces puede estar en una fase, desde el punto de vista bioquímico, subclínico. Entonces, ese paciente yo lo espero, no le instauro el tratamiento medicamentoso asumiendo que es un hipertiroidismo por Graves, no, entonces lo espero. Veo, a lo sumo lo beta bloquearé para ayudarle a las manifestaciones cardiológicas del exceso de hormonas de tiroides. Bueno, entonces, ahora vamos a ver las causas de tirotoxicosis que tienen hipertiroidismo y de aquellas que no tienen aumento de síntesis de hormona tiroidea. ¿Sí? O sea, hipertiroidismo es aumento de toda la maquinaria de síntesis de hormona tiroidea. No hipertiroidismo, que sería solamente tirotoxicosis, exceso en circulación de hormona tiroidea. Causas con hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Basedow, como el paciente de recién, el nódulo autónomo, también llamado como adenoma de Plummer, el bocio multinodular tóxico, que es el estadio final de muchos pacientes que tienen un bocio multinodular eutiroideo, o inclusive es la evolución que tienen los pacientes con que sería el bocio endémico, ¿sí? El bocio endémico primero es difuso, después nodular, eutiroideo, y en el último estadio es hiperfuncionante. Bueno, y cursan sin hipertiroidismo, lo que les comentaba, el aporte de la hormona ectópica, de la hormona tiroidea facticia, el tejido tiroideo ectópico, por ejemplo, un struma ovari, es decir, un teratoma ovárico que tenga tejido tiroideo que esté formando hormona tiroidea. A veces puede ser un struma ovari funcionante, a veces puede no manifestarse como hiperfunción y tener un struma ovari, ahí no lo vamos a saber, lo va a saber el ginecólogo cuando opera a su paciente, le saque el teratoma y diga que hay tejido tiroideo en el teratoma. Bueno, esto es rarísimo, rarísimo, esto es más frecuente, el aporte que el paciente tome más hormona de lo necesario, o porque estamos haciendo la dosificación y nos pasamos de dosis, eso también ocurre. La tiroiditis silente hace referencia a una fase tirotoxicósica, luego de eutiroidismo, luego de hipotiroidismo y finalmente la resolución completa que tienen las embarazadas, ¿sí? Se llama silente porque se detecta solo por análisis, generalmente no tienen manifestación excepcionalmente, alguna palpitación, pero la glándula se restaura ad integrum. Un mini porcentaje queda con hipotiroidismo, pero menos del 5%. Lo mismo la tiroiditis granulomatosa, o también llamada tiroiditis granulomatosa de Kerbein. Es la que ustedes vieron en patología, que es de causa viral. Son virus respiratorios que afectan a la glándula tiroides, el epitelio tiroideo, la célula, digamos, por decirlo fácil, se rompe, libera la carga de reserva de hormona tiroidea que tiene contenida en la tiroglobulina y se manifiesta entonces con exceso de hormona tiroidea en circulación. Pero estos pacientes, los síntomas, ahí, ojo, se manifiestan con síntomas de dolor muy intenso en ganglios o en la tiroides, un dolor retroauricular o con un síndrome así respiratorio, como gripal. Y el dolor, a veces el paciente no se puede ni siquiera girar la cabeza, le duele muchísimo. O sea, la manifestación no es por el exceso de hormona tiroidea, la manifestación es por la afectación local del virus en la tiroides o en los ganglios, y cura ad integrum, y estos pacientes tienen que ser tratados con antiinflamatorios, aspirina, ibuprofeno, y cuando no resuelve, con corticoides. A veces tienen nódulos hasta de 3 centímetros, son nódulos inflamatorios, pero desaparecen
al mes ya se restaura totalmente, tiene fases, ¿sí? Puede ser que se restaure al mes, a los 2 meses, hasta los 6 meses. ¿Qué significa fases? Libera la hormona, pasa un periodo que se acomoda, pasa el hipotiroidismo hasta que la glándula se restaura el epitelio folicular y vuelve a la normalidad. Algunos pacientes, lo mismo que la tiroiditis silente, pueden quedar con un hipotiroidismo. Graves, más frecuente en mujeres, predisposición familiar, se da todo esto juntito, ¿sí? ¿Cómo entonces yo diferencio? A veces puedo hacerlo ya desde cuando lo reviso al paciente. Tengo bocio, tengo exceso de hormonas de tiroides, tengo este paciente que vimos en el caso 2, tenía un exoftalmo asimétrico. Esto es infrecuente, pero pudiera ser la dermatopatía pretibial. Pero paciente que tengo con bocio, con temblor, que sea adelgazado, con exoftalmos, bueno, solamente me falta demostrarlo por el laboratorio, pero es una enfermedad de Graves. Bueno, antes de pasar a la parte que tampoco les dije porque lo explico junto, voy a explicarles una cosita de lo que es la autoinmunidad, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo, no son los anticuerpos los que a mí me destruyen el epitelio tiroideo, no. Es la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T, mediante la liberación de sus citoquinas que destruyen a la célula tiroidea. Y luego, esos mismos linfocitos que generaron esa citotoxicidad van a actuar o van a hacer que ciertas células tiroideas se comporten como si fueran presentadoras de antígenos, hay inflamación, hay macrófagos, y eso es el estímulo para que las células plasmáticas generen entonces la inmunidad, la autoinmunidad humoral con la presencia entonces de los autoanticuerpos contra el epitelio tiroideo. Es decir, la inmunidad o autoinmunidad humoral que yo detecto por el laboratorio no es la causa del hipotiroidismo, es la consecuencia del daño que generó la citotoxicidad de los linfocitos que en un momento enloquecieron, el sistema inmunológico dijo, esto no es tiroides, y atacan a la tiroides como si fuera un órgano extraño, y la propia célula tiroidea, es decir, los tirocitos se comportan como células presentadoras de antígenos, cuando esa tarea le corresponde a otro tipo de células como a los macrófagos y otros. Bueno, en el caso del hipertiroidismo se produce esa misma mecanismo, por eso son enfermedades primas, hermanas. De hecho, hay pacientes, esto es infrecuente, pero puede presentarse, que tienen toda la vida de hipotiroidismo y de pronto los análisis exceso de hormona, le voy bajando, hasta que lo tengo que suspender y sigue en exceso de hormona, viró la inmunidad de estos pacientes y se transformó de un hipo a hipertiroidismo. De igual modo puede pasar paciente que arranca con hiper y después espontáneamente evoluciona al hipo. ¿Es frecuente eso? No, pero puede presentarse. En el caso del hipertiroidismo, estos autoanticuerpos que predominan son los anticuerpos antirreceptor de TSH. Si bien puede haber ATPO elevado, puede haber antitiroglina elevada, pero estos TRAPs, que son estimulantes de la tiroides, son los que se pegan al receptor de TSH y todas las funciones tiroideas en el epitelio tiroideo dadas por la TSH están aumentadas, todas, ¿sí? La vascularización, la entrada de yoduro, la síntesis de hormona, la liberación de hormona, todos esos procesos que son dados por la TSH, todos están incrementados, ¿sí? Por eso ahí me detuve para poder explicarles cuál es el mecanismo del exceso o de la falta de función en las situaciones de estas enfermedades que son hermanitas, ¿sí? Bueno, luego, ¿por qué estos pacientes tienen la exoftalmopatía o la dermatopatía? Ocurre que hay fibroblastos entre entre el tejido que está retroorbitario o en los músculos o en la parte pretibial, que tienen como un efecto cruzado
con la TSH, ¿sí? Con el receptor de TSH. Entonces, estos anticuerpos, autoanticuerpos, se unen a esos fibroblastos y generan como un estado inflamatorio, y en el caso de la exostenopatía se aumenta el engrosamiento de los músculos o la grasa retroarbitraria y los ojos van hacia adelante. Generalmente la enfermedad es bilateral, no necesariamente es simétrica, pero puede ser que tenga algo de asimetría. Generalmente se presenta en pacientes con hipertiroidismo, pero a veces puede ser la primera manifestación antes de que estén alterados los niveles de TSH. O inclusive, para hacerlo más complicado, hay pacientes que tienen hipotiroidismo que también pueden tener esos trastornos. ¿Es frecuente eso? No. Es más característico de la enfermedad de Graves. Bueno, clínica, todo lo que se les ocurra de hipermetabolismo, todo está acelerado, tránsito acelerado, pacientes que están así, a veces se puede confundir con un trastorno de ansiedad generalizado, paciente, o súper estresado, o paciente que puede tener así, pareciera como un burnout. Bueno, a veces es esa manifestación extrema, porque es un organismo como que viene corriendo una maratón, todo está acelerado. Por eso esto, la habilidad emocional, el nerviosismo, temblor, insomnio, todas las manifestaciones cardiovasculares, lo que vimos de este señor que venía siendo estudiado hace un montón de tiempo por esa diarrea que en realidad es aumento de las deposiciones por día. Bueno, vamos aquí avanzando, acá. La osteopatía, que no se da en todos los pacientes. Esta paciente, este tratamiento en realidad es bastante complejo cuando tiene, digamos, cuando los párpados no logran cerrar el ojo, ¿sí? No logran cubrir el globo ocular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el paciente más tendencia a hacer lesiones, entonces, no sé el nombre, queratitis, ¿sí? Hacen queratitis por no cerrar bien el párpado. Bueno, yo ya me fui de hora, así que vamos a cortar acá. Vayan masticando y analizando todas estas cosas que hemos visto. Y ya la próxima vamos a seguir con los otros métodos. A ver, les hago un repasito. Vamos a ver diagnóstico, tratamiento, todas las otras causas de hiper, es decir, nódulo autónomo, bocio multinodular tóxico, y vamos a empezar con nódulo tiroideo, es decir, capaz que la próxima ya terminamos tiroides, y si tenemos mucha suerte podemos empezar con metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Bueno, Profe, sí, ¿preguntas? una pregunta, ¿los Power van a estar en el campus? Quedamos con el doctor que si graban las clases, no, así que si ustedes están grabando las clases, no. Bueno, piensen preguntitas para la próxima y nos vemos, ¿sí? Adiós, chao. Gracias, profe. Hello. Chao, profe. Bye. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bye.